This meeting is being recorded. Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Mesones. Soy el presidente de la Asociación Peruana de Software, Tecnologías y Economía Digital del Perú, APESOFT. Y hoy día tengo el agrado de presentar, continuar con este evento organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es el segundo encuentro anual de investigación, innovación y creación 2022. Le doy la bienvenida a los ponentes. Tenemos acá al doctor Eduardo Sisti, al doctor Jean-Pierre Seclen Luna y a todos los asistentes el día de hoy. El evento que tenemos el día de hoy básicamente es lo que le llamamos KIBS e innovación. KIBS es K-I-B-S por sus siglas en inglés y tiene que ver todo lo que es referido a todos los servicios, ¿no? a empresas intensivas en conocimiento, que es una tendencia mundial. Y hoy día vamos a revisar los casos de España y Perú. Los expositores son el doctor Eduardo Sisti, de la Universidad de Deusto, y el doctor Jean-Pierre Seclen Luna, del Grupo de Investigación en la Universidad PUC. El doctor Eduardo Sisti es licenciado en Economía por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Lo tenemos acá presente. Es máster en Economía por la Universidad de Warwick del Reino Unido y doctor en Competitividad Empresarial y Desarrollo Económico de la Universidad de Deusto en España. Su carrera profesional se ha desarrollado dentro del sistema financiero argentino. Ha realizado tareas analíticas en entidades bancarias y en agencias de calificación de riesgo, enfocándose en el análisis de riesgo de bancos y de compañías de seguros. Su trabajo se centra en temas sobre innovación, los KIBS, ICT e Industria 4.0. Sus principales publicaciones han sido en el European Management Journal, European Public and Social Innovation Review, European Planning Studies, Competitive Review, que es an International Business Journal, entre otras. Y también tenemos al doctor Jean-Pierre Seclen Luna, que es doctor en Economía por la Universidad del País Vasco, en España. Actualmente es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ocupa los cargos de consejero del Departamento de Gestión, es coordinador académico de investigación del Departamento de Gestión y coordinador del Grupo de Investigación en Gestión de la Innovación. Además, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Gestión, Tecnología y de la Innovación, ALTEC. Su actividad investigadora se centra en temas como gestión de la innovación, que lo vamos a conversar más adelante, Jean-Pierre, me encanta mucho ese tema, servitización y los KIBS.
Sus principales publicaciones han sido en el Journal Technology Analysis and Strategic Management, Sustainability, Journal of Regional Research, Competitiveness Review, and International Business Journal, entre otros. Cuenta con numerosas participaciones en congresos internacionales y también ha participado en proyectos de investigación internacionales con universidades europeas, latinoamericanas y con el BID. Así que le damos la bienvenida a este hoy día martes. Les quiero comentar a los expositores que tiene cada uno 30 minutos de exposición, y también le quiero comunicar a la audiencia que la forma como vamos a interactuar va a ser a través de preguntas por el chat, así, y van a ser respondidas al final. Así que guarden sus preguntas y al final de las dos exposiciones, 30 minutos cada una, recibiremos las preguntas. Así que bienvenidos y por favor, adelante. Me parece que la primera presentación es con el doctor, en este caso, Isis. Adelante, por favor. Sisti, Eduardo Sisti, mil disculpas. Bueno, no sé si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, al menos sí, yo sí, sí lo escucho bien. Gracias, Enrique, por la presentación, y muchas gracias también a Jean-Pierre por la invitación, y bueno, y a todos los presentes. Ahora voy a compartir la pantalla esta presentación y les voy a contar cómo. Vale, entonces, como dijo Enrique, yo soy argentino y trabajo aquí en Orquestra, que es un instituto de investigación de la competitividad para el País Vasco, y que está dentro del campus aquí en San Sebastián de la Universidad de Deusto. Les vuelvo a repetir un poco mi agradecimiento, y sin más voy a los temas. Aquí la idea es compartir algunas reflexiones y alguna ordenación de ideas que yo tengo sobre los KIPs, y compartir con ustedes algunos de los ejemplos que he visto en la literatura de cómo se ha abordado el tema KIPs y su impacto en la innovación, especialmente adaptados al caso de España. Hay mucha literatura y por supuesto que hay una especie de selección de algunos trabajos como para poder ilustrar sobre todo algunas técnicas, metodologías y los resultados más importantes. Entonces la agenda sería una breve motivación, una breve revisión de la literatura, de presentar algunos ejemplos empíricos y realizar una pequeña discusión y conclusiones de lo alcanzado. Al final aquí el tema clave es que la innovación se ha configurado como un factor competitivo fundamental para las empresas, así como en la configuración clásica de los factores de la función de producción en el capital y el trabajo. Ahora, y bueno, después de los estudios de Solow, todo, que empiezan a meter la tecnología, la innovación se configura como un componente fundamental en toda esa literatura que se suele denominar la economía del conocimiento. Y la utilización, la difusión, etcétera, de la innovación tiene efectos en el desempeño empresarial. Y si tiene efectos en el desempeño empresarial, también lo va a tener a nivel territorial, que es un poco las cosas que a nosotros más nos interesan. Ahora bien, las empresas por sí solas les cuesta mucho alcanzar diferentes grados de innovación, entonces necesitan la ayuda de actores externos. Y de ahí nace, hace ya más de 40 años, todo este tema de las KIPs, ¿no? De las empresas de servicios empresariales de conocimiento intensivo, y que ha tenido un rol en un principio más bien de facilitadores de transmisión, pero bueno, como lo voy a decir ahora en el próximo slide, ha cambiado su rol, ha ido mutando. Y por otro lado, entonces también la importancia
de los servicios en todas las economías, especialmente en las más desarrolladas, y también del sector KIPS, ¿no? Hay algunos estudios que mencionan que ya a nivel de estados nacionales, en algunos casos el empleo en el sector KIPS alcanza el 15 al 20% de la masa de trabajadores, lo cual es muy relevante. Con esto en mente, el objetivo es presentar y reflexionar sobre la importancia y el rol de las KIPS en la innovación y mostrar algunos ejemplos de investigación empírica que se han dado aquí en el marco español. Y bueno, aquí tenemos una gráfica. A ver, aquí me está... Ahí está. Ay, perdón. Aquí tenemos una gráfica en la cual en el centro, de alguna manera están puestas las siglas, ¿no?, de las KIPS y de qué se tratan, ¿no? El conocimiento intensivo es un conocimiento experto que demanda alta cualificación, cuya demanda, como dije antes, es creciente porque las empresas necesitan para poder competir, no solo localmente, sino también internacionalmente, de acceder a implementar conocimiento intensivo, y entonces, como dijimos, es un factor competitivo y clave. Y la parte del BS serían los servicios a empresas. En este caso, como lo definen Miles, Belousova y Chickanov en 2018, nos referimos específicamente a servicios business to business, ¿no? No a business to consumer. Y tiene un rol transformador. En cuanto a las definiciones, no hay una como siempre entre los académicos, con algunos matices. Las definiciones son un poco lo mismo, pero siempre alguno tiene un matiz diferente, y ahí he puesto algunas definiciones de las clásicas que se suelen mencionar en los trabajos, ¿no? La de Miles en 95 con otras personas, de Hertog, y en 2000 y Bettencourt en 2002. Como ven, esta es una literatura que se pone de moda o se inicia. El gran propulsor obviamente es Miles, ¿no? A mediados de los 90. Y ahí, por un lado, hacia la izquierda está la importancia, ¿no? La importancia que se le da es que es una palanca de conocimiento a escala multinivel, ¿no? ¿Qué significa esto de multinivel? Que incide tanto en las empresas, en los territorios, en las instituciones, en los territorios, o sea que tiene una serie de niveles de decisión en los cuales intercede. Y el impulso se da por demanda, por necesidad de reducción de costes o por subcontratación, ¿no? Outsourcing. Esos serían los tres grandes motivos por los cuales las empresas demandan este tipo de servicios. Y a su vez, también, como dije antes, y como tiene relación con el multinivel, es un indicador de la modernización y la renovación a nivel regional, ¿no? En el instituto en el que yo trabajo hacemos mucho, básicamente hacemos economía regional, ¿no? Entonces nos interesa el impacto de estas actividades a nivel región. Y en cuanto al rol, que sería a la derecha, como dije antes, ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Hay en primer término eran unas transferencias de conocimiento experto, y después ha pasado a un estadio en el cual la KIPS, cuando va a la empresa, hace un aprendizaje colectivo y se genera nuevo conocimiento. No es que, como era antes, ellos trasladaban el conocimiento de un lugar al otro, sino que ahora se da un enfoque más relacional, ¿no? Y de colaboración con las empresas, especialmente las manufactureras. Y después también, como es un sector que ha crecido y que tiene una importancia, como dije antes, en la economía, innovan por sí mismas, ¿no? Y de esa manera también contribuyen al crecimiento económico regional. Las implicaciones son muchas. Yo traté aquí de sintetizar algunas ideas de las cuales a mí personalmente me interesan. Entonces, lo dividí en tres cuestiones. Uno que le llaman localización, otro más de innovación o desempeño, ¿no? Internacionalización, servitización entraría en eso que yo ahí puse como desempeño, y el tema de las clasificaciones, porque
Si hay algo que se ha destacado mucho en la literatura es la heterogeneidad de los servicios, ¿no? No es lo mismo un servicio de consultoría tradicional que un servicio de investigación y desarrollo o un servicio de ingeniería o ni que hablar, claro, ahora de los servicios informáticos. Varios académicos han propuesto diferentes clasificaciones, como siempre la pionera, la de Miles, que los dividían en Professional KIPS y Technological KIPS. Posteriormente le agregó las Cultural KIPS y ahora nosotros en algunos trabajos que hemos hecho también utilizando la clasificación de Bowman-Tommy usamos las CKIPS referidas a computer, ¿no? A servicios de computación o informática. Pero bueno, ahí también hay una discusión de qué entra, qué no entra, hay que justificar en todos los trabajos qué clasificación se está utilizando. Después, moviéndonos a la izquierda, estaría el tema de la localización, ¿no? Entonces, originalmente se analizó mucho la relación, la colocalización entre manufactura y KIPS, y muchos estudios analizaban esa colocación, ¿no? Entre si el volumen o la densidad de la manufactura en determinados ámbitos territoriales estaba correlacionado con la implantación, el nacimiento, la formación de empresas KIPS. Y entonces ahí hay una serie de factores determinantes de que haya esa colocalización, como la densidad manufacturera, el tema de la proximidad y colocalización. La proximidad es muy importante porque que es un tema que también va a salir en la innovación, ¿no? Para poder innovar y para poder interactuar necesitan establecer una serie de lazos o vínculos que van a estar muy determinados por el conocimiento que se intercambia y la capacidad de absorción de ambos lados, ¿no? La capacidad de absorción y de adaptación. Y después hay una variable de contexto, ¿no? El host environment, que como dije, tiene que ver con la capacidad de absorción de las empresas que están en el mercado y la calidad del sistema regional de innovación, ¿no? Cook lo mencionaba siempre, ¿no? De que el KIPS es un actor central dentro de los sistemas regionales de innovación. Y entonces, para poder innovar, van a tener que interactuar, ¿no? Entre el cliente y la KIPS, la empresa y la KIPS. Pero claro, con la colocalización sola no se dice mucho, o sea, solamente decimos que hay una empresa al lado de la otra, una que es de tipo KIPS, o que hay una cierta densidad, ¿no? Después entonces muchos estudios empezaron a ver cómo se podría medir la interacción y los efectos de la presencia y la actividad de la KIPS dentro de las empresas. Y ahí un poco está para poder, diríamos, mediar en esa capacidad de absorción el tipo de conocimiento base que tenga la empresa, ¿no? Si es analítico, sintético o simbólico, va a determinar cómo se van a relacionar, y el proceso de generación de conocimiento y de difusión. Y después hay temas que están muy relacionados, ¿no? Por un lado, el uso de las KIPS para poder servitizar. Ya saben que las empresas manufactureras, bueno, eso Jean-Pierre lo sabe mucho más que yo, las empresas manufactureras para aumentar su portafolio de ingresos y para poder también competir, necesitan ser proveedores de servicios avanzados. Y entonces es lo que se llama el fenómeno de la servitización. Y aún más, algunos investigadores como Bustinza, La Fuente o Marco Paso también hablan de la servitización territorial, ¿no? Como eso tiene una connotación geográfica. Y finalmente, bueno, el tema de la internacionalización, ¿no? Cómo las KIPS ayudan a las empresas o a ellas mismas para poder innovar. Entonces, teniendo en cuenta un poco estos tres ejes o temas de interés, o que yo entiendo que podrían servirnos y darnos pie a poder ubicar algunos análisis empíricos, voy a pasar a presentar ejemplos. Algunos ejemplos relacionados con la contribución a la innovación. El primer trabajo
es de cómo las TICs contribuyen a la difusión y generación y difusión de innovación a escala nacional. Después, como está ahora un tema muy candente, ¿no? Es la innovación, pero medioambiental, ¿no? Para dar respuesta al reto medioambiental, y la cooperación para la investigación y el desarrollo, ¿no? Y ahí hay un trabajo a nivel de empresa. Por otro lado, unos ejemplos de la interdependencia o colocalización, que hay un trabajo a nivel de escala municipal de 399 municipios en España, que es muy interesante, y después una humilde contribución mía y de una colega que se llama Arantxa Zubiaurre, que hemos hecho un análisis también del rol que tiene la manufactura y los sistemas regionales de innovación en la creación de KIPs. Y en cuanto a la innovación en el propio sector, habría 3 ejemplos. Uno que analiza bueno, a nivel interno, ¿no? La co-creación, la cultura, las capacidades, la generación de capacidades de innovación. Un segundo trabajo en el cual muestran a nivel de empresas manufactureras la incidencia que tiene la colaboración con agentes externos e híbridos para incluir innovación radical dentro de las empresas KIPs. Y el último ejemplo sería el de la internacionalización, cómo la innovación tiene un rol mediador entre la colaboración y la internacionalización de las empresas. Entonces, brevemente, el primer ejemplo, este es un trabajo de Mas Verdú, Wensley y Alba y García Álvarez Coque del 2011, o sea que es un trabajo muy interesante en el cual intentan medir la contribución que tienen las KIPs al sistema de innovación y dentro de toda la economía española. Entonces, para ello, utilizan 4 fuentes de datos. Tablas input-output, que son esas tablas que indican los flujos monetarios entre sectores o entre productos y sectores. Entonces, como es un cuadrado, en las filas están los sectores que proporcionan producto y en las columnas los que los compran, que son los mismos. Entonces, ahí se puede ver cómo se configura la demanda intermedia. La encuesta de innovación tecnológica de España, que está realizada en 54 sectores. La encuesta de innovación europea a 70 sectores y algunas matrices de formación de capital o de inversión que proporciona el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces ahí, si nos movemos a la derecha, ¿qué hacen? Lo que hacen es establecen que la innovación generada por un sector se compone de 5 componentes, ¿no? La innovación del sector mismo, lo que recibe de innovación o de gasto de innovación del sector al que le compra, diríamos, insumos doméstico, el importado, y por otro lado, en la C serían los domésticos e importados de inversión que reciben, ¿no? Y después se puede medir, abajo está para cada uno de esos componentes, se puede determinar a su vez de cada uno de los sectores cuánto reciben, ¿no? El primero como que va acumulando y el otro cuánto reciben. Entonces, ¿qué es lo que intentan medir o cuantificar con esto? Es cuánto de innovación se va incorporando a cada uno de las KIPs, y ellos hacen una agregación de 4 sectores, como pueden ver en los resultados, ¿no? Entonces, en los resultados lo que ven es la contribución de las KIPs a la generación y absorción de innovación. Y como ven, en la primera columna, la KIPs contribuye en un 29.4%. La manufactura contribuye más, pero también la manufactura, obviamente porque es un sector muy importante, lo hace mayormente por la vía de la demanda de innovación importada, ¿no? Tiene un 60%. Y después ahí ven que cuando ven a la innovación en las últimas 3 columnas,
la contribución de las KIPs es del 2.2, o sea que similar a la contribución que tiene la manufactura, ¿no? En el total. Y en el cuadro de abajo estarían cuánto representan esos indicadores que han calculado en la innovación incorporada, y como ven, la KIPS incorpora un poco menos que la manufactura, pero incorpora el 25,4%. Entonces la conclusión que ellos llegan, esto lo estoy resumiendo, pero es bastante complejo, inclusive hasta para explicarlo, pero las KIPS resultan ser cruciales, ¿no? Tanto para la creación como para la difusión de la innovación. Y después, hay una tabla que no incluí aquí, es que de las 4 clasificaciones, el KIPS era el único que generaba, el generador neto significativo de innovación. El segundo ejemplo es un análisis econométrico utilizando una base de datos de 4.829 empresas manufactureras y utilizando una base de datos que es muy común utilizar aquí en España, que es la PITEC, que la implementa el INE, y aquí han utilizado 2 waves o 2 oleadas de la encuesta, entre 2005 y 2007 y 2008 y 2010. Entonces, lo que intentan analizar es los efectos de la utilización de recursos internos, externos e híbridos en el desarrollo de innovación medioambiental. Como les dije, es un tema clave hoy para las empresas de cómo llevan a cabo su innovación medioambiental. Y aquí también, a raíz de lo de los recursos internos, muchas veces a nosotros nos pasaba en algunos estudios, inclusive analizando las tablas input-output de acá del propio País Vasco mismo, es que el efecto que se ve a simple vista del análisis de los coeficientes de Leontief, que se llaman, es que la incidencia es bastante baja de las KIPs. Entonces, una de las hipótesis que algunos investigadores dicen es que muchas veces las empresas prefieren generar internamente capacidades, este tipo de capacidades que podrían demandar en las KIPs. Bueno, este trabajo también está relacionado con eso. Entonces ahí establecen 3 hipótesis. Bueno, el que para poder innovar medioambientalmente utilizan más innovación de recursos internos que las que no innovan medioambientalmente. Ahí hacen un análisis comparativo. La cooperación con socios externos es más relevante, también es la otra hipótesis, y los recursos hídricos son más relevantes. Las 3 hipótesis se plantean en términos positivos. A cuanto más de algo, más de otro. En este caso lo único que tiene que es la comparación con las que no innovan medioambientalmente, que pueden innovar en otro sentido. Ahí en los indicadores, en los resultados, bueno, acá presentan unas columnas con algo que se llama para poder evitar el sesgo de selección, porque si yo solamente me quedo con las que innovan medioambientalmente, bueno, ahí hacen un análisis econométrico para poder incorporar un valor que me indique la propensidad a no innovar, para poder restar el efecto que tienen a los coeficientes que se obtengan en la regresión, ¿no? Y ahí claramente lo que en la tabla, tanto en la 3 como en la 4, lo único que hacen en la 3 hace la hipótesis 1, ¿no? Y efectivamente hay una variable ahí que se llama cooperación, que tiene signo positivo y es estadísticamente significativa. También es estadísticamente significativa la inversión en investigación y desarrollo del periodo anterior, la formación, el tamaño y el equipamiento, ¿no? La inversión en recursos híbridos que le llaman ahí. Y después en la segunda, la tabla 4, lo que hacen es la cooperación, a su vez miden un grado de intensidad de cooperación. ¿Por qué? Porque en la encuesta les permitía decir 7 tipos con quienes colaboraba. Y entonces han hecho una variable que va contando la cantidad, y a cuanto más clics, diríamos, daban en la encuesta, mayor breadth
o intensidad en la cooperación, y también es estadísticamente significativo. Entonces, como resultados, como conclusiones, los innovadores verdes parecen caracterizarse por unas relaciones externas más intensas. En cuanto a los recursos híbridos, la adquisición de equipos, pero no de patentes, es más relevante, ¿no? Ese también es un tema que nosotros hicimos un análisis con algunas empresas manufactureras en Cataluña y no nos salía relevante. La inversión en activos, en patentes, que venían en balance, como si no salía de alguna manera relevante la inversión en intangibles. Vale, después, los datos sugieren la pertinencia de complementar el análisis de factores externos que se desencadenan las innovaciones medioambientales con los recursos internos. ¿Esto por qué? Porque después en otra tabla que no puse, ellos medían la interacción, pero bueno, eso no me daba el espacio. Este es el ejemplo que les decía, el paper de Dioni, David Elche, Consoli y Sánchez Barrio Nuevo, que ellos trabajan en Valencia y han hecho un análisis a nivel de escala municipal, 300 municipios españoles, por tema de secreto estadístico, utilizaron aquellos municipios con más de 20.000 personas entre 1981 y 2011, ¿no? Utilizando los censos, y lo que han tratado de responder es a dos preguntas. Si era lo que antes comentaba, ¿no? Si la existencia de una masa crítica manufacturera incide en la creación de kits o en la instalación de kits en cada uno de esos municipios. Y después si había algunas interdependencias sectoriales. Los resultados que obtienen están ahí en la tabla, y lo que llegan a verificar es que efectivamente en aquellos municipios en los cuales había una tradición manufacturera, especialmente en las industrias que ellos denominan tradicionales, como el alimentario, el tabaco, el textil, el del cuero y el de la madera, sí que había una incidencia positiva y estadísticamente significativa. Y sí que le llamaba la atención el indicador negativo en la industria papelera, ¿no? y de publicidad. Y después hacen una división entre KIPs financieras y KIPs no financieras, y los resultados difieren, pero no tanto. Sin embargo, sí que les permitía a ellos concluir de que es importante distinguir entre el tipo de KIPs. Ahí, por ejemplo, hoy en los estudios, las financieras no se suelen incorporar para nada en los análisis, porque tienen otro modelo de negocios, otra forma de ejercer tu actividad. Luego este es el paper que hicimos con Arantxa. Entonces lo que queríamos era ver si la presencia de industria manufacturera y empleo de alto de tecnología alta o mediana, y el sistema de innovación tenía incidencia en la entrada de KIPs. Y ahí lo que hicimos fue que la variable dependía de qué tipo de KIPs era la que entraba, y queríamos ver si había alguna heterogeneidad ahí en esa relación. En eso nos basamos en los papers de Horvath y Ravetino, de Winrich y de Gómez, ¿no? Ellos habían establecido que la manufactura era una variable clave, con unos estudios a nivel europeo, y el emprendizaje. Entonces teníamos como un análisis las regiones españolas, y lo analizamos entre el año 2000 y el 2016. Hicimos unas regresiones con datos de panel. Como ven ahí los resultados, efectivamente el empleo en tecnologías de alta y media en la manufactura es relevante para las CKIPs, y eso un poco lo atribuimos de alguna manera a las necesidades que tienen las empresas manufactureras
por insertarse en esto que se llama la industria 4.0, y después también es positiva la incidencia del Risk Score, porque bueno, el sistema de innovación lo medimos a través aquí en Europa hacen el Regional Innovation Scoreboard, y le asignan una puntuación, una calificación a cada una de las regiones europeas. Utilizamos ese dato. Lo que nos llamó la atención también es que el tamaño de la economía no parecía ser que tenía una incidencia negativa, ¿no? Ese era un gran punto. Y el otro punto es la densidad poblacional, ¿no? Hay gran parte de la literatura que menciona que las KIPs, sobre todo las profesionales, y como es obvio, se ubican en grandes conglomerados o aglomeraciones urbanas. Y eso de alguna manera está bien que la unidad de análisis que nosotros estamos usando no es el nivel de contexto urbano, ¿no? Que ahí seguramente hubiera salido algo más relevante. Y después también salía interesante cómo los años de crisis, como es en los años, dependiendo el ciclo económico, tiene incidencia en la creación de KIPs. Bueno, entonces, de alguna manera convalidamos que la importancia que tiene el entorno tecnoeconómico para la creación de KIPs. Después ya pasamos a algunos trabajos que voy a ir terminando porque me estoy pasando del tiempo. Algunos trabajos que hablan sobre la innovación en el propio sector KIPs. Este es un trabajo de Santos Vijande y otros autores. ¿Cuál es ellos? ¿Qué técnica utilizan? La de los modelos de sistemas de ecuaciones estructurales. Han hecho una encuesta que la pasaron a 154 KIPs españolas con más de 10 empleados. Tenían una serie de hipótesis de características internas de las empresas, y en todos los casos han obtenido que la contribución de las KIPs para la innovación y las relaciones que han definido en su marco eran positivas. Y después aquí hay un trabajo también de Rodríguez Dolores Guillermo, en el cual, como les dije, la utilización de recursos externos, si en el sector KIPs tenía relación para la creación de innovación, utilizan un modelo multinomial logic, porque podían tener una escala de respuestas sobre 982 empresas, y sí que ven una relación positiva con la innovación, con la utilización de recursos externos. Y también llegan a la conclusión de que los resultados difieren entre las TKIPs y las PKIPs. Y por último, la innovación y la internacionalización. Este es un trabajo del 2012 de Rodríguez y Nieto, en el cual ellos también utilizan, como utilizan la PITEC, tienen una variable dicotómica de innova o no innova. Entonces, lo que querían medir era la colaboración, la incidencia de la colaboración en la innovación, mediada en la internalización, y la innovación como un factor mediador. Y después la segunda hipótesis era que la colaboración con un agente externo sí también tenía la misma incidencia. Y como ven en los resultados, sí que ven una incidencia positiva y estadísticamente significativa. Para poder medir este modelo van haciendo una serie de pasos, el 1, el 2 y finalmente en el 3, en el cual miden los efectos, ¿no? Ya ven cómo la colaboración, cuando una vez que se incluye la innovación como variable mediadora, pierde su significatividad estadística. Por lo tanto, es como que la innovación tiene un efecto indirecto para afectar la internacionalización. ¿Vale? Y en cuanto a hay otra tabla que no la he pegado, cuando miden la colaboración con un socio extranjero, hay efectos directos e indirectos. Y entonces, ¿a qué un poco podríamos resumir? Lo siento que lo he hecho muy rápido, pero
la KIPS es un agente territorial clave, contribuye a la innovación y por tanto contribuye al desarrollo socioeconómico de la región. Entonces, ¿qué lecciones tenemos de la importancia de cooperar y colaborar, ¿no? Cuando se usa esa variable que surge mayormente de las encuestas de innovación, la cooperación parece clave, ¿no? La transferencia de conocimiento experto es necesaria para que los propios trabajadores en las empresas absorban ese nuevo conocimiento y lo puedan implementar, inclusive de nuevas formas. En sí mismo el sector es generador de innovación y destacar la importancia de la especialización sectorial del territorio, ¿no? Ahí evidentemente las regiones con una impronta y tradición manufacturera están haciendo grandes esfuerzos por desarrollar el sector KIPS para que dé apoyo y como fuente de negocio, ¿no?, a su territorio. Bueno, eso sería todo. Les agradezco y les pido disculpas que me pasé de tiempo. No, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación. Y más bien enseguida viene la presentación de Jean-Pierre Checlen. Adelante, Jean-Pierre. Muy bien, gracias Enrique por la introducción a la presentación. Bien, bueno, yo voy a intentar complementar lo que ya nos ha explicado Eduardo. Hay cosas que había preparado, pero que para evitar que no se solapen, bueno, voy a intentar evitar esa parte, pero voy a continuar con la idea, con el hilo de ideas, para que se entienda un poco la importancia de los KIPS e innovación en el Perú. Para empezar, al igual que en los países desarrollados, también en el Perú podemos ver esta diapositiva. Básicamente es la estructura del PBI, su actividad económica. Podemos apreciar que, fíjense, casi el 60%, por no decir un poco más, son actividades y servicios también, entre comercio y servicios y otros servicios también que tenemos en el país. Entonces, realmente la economía peruana lo conforma gran cantidad, son servicios. Por lo tanto, desde este punto de vista es importante, ¿no? Pero si bien es cierto, es importante en términos de PBI y también en términos de número de empresas, por ejemplo, como aquí vemos en esta gráfica, aún y todo, no se sabe mucho sobre realmente qué tipo de servicios son los más competitivos o cuáles son los que ofrecen mayores productividades digamos, a la economía local y, por supuesto, nacional. Entonces, en un estudio de la CEPAL, por ejemplo, ellos han clasificado los servicios como los servicios tradicionales, por ejemplo, los servicios de transporte y viajes, y también tienen los servicios modernos, ¿no?, como por ejemplo construcción, seguros, servicios financieros, etc. Pero luego también ya hacen una mayor especificidad sobre los KIPS, tomando en cuenta la clasificación industrial uniforme, ¿no? Y que básicamente los KIPS pueden ser aquellos empresas de servicios que ofrecen contabilidad y gestión, servicios de informática y software, procesamiento de datos, I+D, ingeniería, etc. Entonces, básicamente, cuando hablamos de KIPS, nos estamos refiriendo a este tipo, a este conjunto de servicios intensivos en conocimientos que se dan a las empresas y también, ¿por qué no? Últimamente hay una gran corriente de KIPS que están focalizados sobre entidades públicas y sociales. Pero básicamente el core de los KIPS hoy en día sigue siendo las empresas, es el B2B, como mencionaba Eduardo hace un momento. Pero en el caso del Perú, por ejemplo, la data disponible ya nos demuestra que si solamente nos centramos en este grupo de empresas, podemos apreciar que ha habido una evolución, ¿no?, de su participación en el PBI, ha aumentado del 8,3 al 10,1 en algo en el tiempo de 6 años más o menos. Y también pues, ha contribuido en la generación de empleo en ese mismo periodo. Por tanto, esto es un poco para poner en contexto qué pasa en Perú, qué tanto se diferencia con lo que está pasando en otras partes del mundo. Como ven, salvando distancias, pero hay cosas que se mantienen, en cierto modo. Y ya para entrar claramente en lo que son los KIPS, voy a apuntar dos cosas que son trascendentales. Primero, que a pesar que ha habido un crecimiento en la investigación sobre lo que es innovación en general, en Latinoamérica, aún todavía este esfuerzo que se está haciendo, se viene haciendo, sigue siendo
digamos, marginal con respecto a la investigación que se hace a nivel digamos, mundial o a nivel de los países más avanzados o desarrollados. Más o menos, todo lo que se produce en investigación sobre temas de innovación en general, en América Latina, más o menos se corresponde casi un 3% de lo que se produce a nivel mundial. Fíjense ustedes, aún sigue siendo marginal ese aporte desde nuestra región. ¿De acuerdo? Y, por tanto, lo cual nos da, entre comillas, una esperanza también porque hay un margen de maniobra, o mejor dicho, una brecha que llenar con conocimiento para conocer más acerca de lo que está pasando acerca de innovación en nuestra región. Y en particular todavía menos se sabe sobre los KIPs en la región, y en caso del Perú ya ni les cuento. Entonces, realmente tenemos mucha oportunidad para seguir investigando y conocer más con casos reales, empíricos, acerca de lo que está pasando de los KIPs en el caso del Perú. Entonces, esto es solamente la entrada, y con esto termino la parte teórica, porque aquí ya me presento en los casos, es que realmente es importante hacer esa clasificación, como decía Eduardo hace un momento, de los KIPs. ¿Qué son los KIPs? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué es lo que digamos, les diferencia, o en todo caso, qué aspectos tienen de igualdad o similitud? Por ejemplo, esta clasificación que hacía Miles recientemente, pues habla básicamente en base a las, digamos, a las fuentes o bases de conocimiento. Las KIPs profesionales son aquellas que están orientadas a aspectos legales, de contabilidad, de gestión en general, ¿no? Luego están los KIPs con una base de conocimiento más ligados a aspectos tecnológicos o científicos, que son las KIPs especializadas en I+D, por ejemplo, en I+D, o si no también las KIPs especializadas en análisis técnico, servicios de diseño, ingeniería, etc. Y también hay que decir que hay un grupo de KIPs, como también mencionaba Eduardo, son las C-KIPs, que tienen que ver más con esa base de conocimiento creativa, cultural, o en todo caso simbólico, ¿no? Que son los servicios que están orientados a la investigación de mercado, publicidad y también la arquitectura o diseño. Pero bueno, esto es importante un poco identificar, porque dependiendo de esas bases de conocimiento, bueno, obviamente los resultados van a ser diferentes, ¿verdad? En cualquier caso, también esa diferenciación de base de conocimiento de los tipos de KIPs conlleva a que realmente quizás no todas las KIPs sean innovadoras, porque aquí hay también un dilema o una controversia acerca de que si realmente son todas innovadoras o no. En realidad, hay evidencia que demuestra que sí, la gran mayoría son innovadoras, pero hay algunas en particular que quizás no lo son tanto. Entonces, eso mismo llama la atención, y por tanto tomamos nota de esa controversia para luego intentar explicar eso que pasa en el caso peruano, ¿no? Y tampoco se conoce mucho sobre su dinámica en sí, cómo se genera ese proceso de desarrollo de innovaciones. Pues ahí se requiere pues, profundizar en detalle cómo son esos procesos de desarrollo de nuevos servicios en los. Y luego, finalmente, sobre aspectos que tienen que ver con que estas actividades de investigación de conocimiento están muy focalizadas a los procesos digamos, procesos empresariales de sus clientes, como por ejemplo, actividades de innovación, digitalización, certificación, todo lo que tiene que ver con estrategias de competencias o de competitividad sostenible, que es lo que comentaba hace un momento también, ¿no? Y finalmente, bueno, pues todo esto no es que empresas estén, digamos, aisladas, normalmente están ubicadas en ciertos territorios, en ciertas regiones, por tanto también hay que escalarlo a nivel de que si esa intermediación, por decirlo así, o ese papel de intermediario de innovación o de conocimiento en general, está también relacionado con aspectos del territorio. Entonces, ahí también hay una literatura muy amplia, muy vasta, para poder justamente indagar, conocer, sobre todo, y entender realmente pues, cómo son estos comportamientos de innovación que tienen los KIPs en estos contextos. Básicamente, esto nos invita a hacer las siguientes reflexiones, ¿no? ¿Son realmente los KIPs peruanos innovadores? ¿No? O si realmente solamente se focalizan en el mercado peruano, o también hay algunos que, a pesar que parte de un contexto, de un ecosistema que es incipiente, que se está recién, digamos, desarrollando, en el caso peruano, un ecosistema de innovación me refiero, pero también son capaces de ir al exterior. Esa es un poco la pregunta también que nos llama aquí la atención y que nos motiva a investigar. Y finalmente,
si realmente tienen un papel, por ejemplo, de intermediarios de innovación con respecto a empresas de manufactura, por ejemplo. Entonces, bueno, para responder estas preguntas, hicimos estas investigaciones. Aquí les comento rápidamente al caso ya empírico aplicado, ¿no? En base a la data de la Encuesta Nacional de Innovación del año 2018, pues lo que hicimos fue básicamente un poco intentar responder a la pregunta si realmente son innovadores o qué cosas, qué inversiones requieren los KIPs para mostrar que obtienen o implementan innovación. Y básicamente nos centramos en los dos tipos de innovaciones que son más, digamos, observables, que son innovación en servicios y procesos. Bueno, pues dijimos, en base a la data, insisto, a la data disponible de la Encuesta Nacional de Innovación, pregunta a las empresas acerca de en qué invierte usted para obtener innovaciones, como por ejemplo, ¿hace usted inversiones en I+D? ¿Hace usted inversiones en propiedad intelectual, en adquisición de bienes de capital, formación a los trabajadores para que desarrollen capacidades de innovación, etcétera, ¿no? Así un conjunto de actividades que son inputs en este proceso para obtener esos outcomes de innovación, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos básicamente fue analizar esas variables y lo que obtuvimos fue que en realidad muchas empresas peruanas, KIPs en particular, a pesar que hacen, o sea, básicamente esfuerzos por estas actividades de innovación, no todas las actividades de innovación tienen una relación positiva con lograr o implementar una innovación en servicio o en proceso. Por ejemplo, tenemos que la actividad o las inversiones en actividades de ingeniería o diseño por parte de los KIPs tiene una relación positiva con innovación en servicios e innovación en procesos, ¿no? En temas de nuevos servicios, nueva entrega de servicios o nueva distribución de servicios. No obstante, por ejemplo, los bienes de capital o la adquisición de maquinarias o tecnologías están más asociados con los procesos que tienen los KIPs, no tanto con sus nuevos servicios que ellos desarrollan o implementan, ¿vale? Y también, por ejemplo, el tema de que las inversiones en I+D externa, es decir, que ellos se encargan que un laboratorio o que pues, un centro de investigación o que una otra empresa altamente especializada les haga una actividad de I+D, pues tiene que ver netamente con la creación de un nuevo servicio, básicamente. Lo mismo con la formación del personal. Por tanto, aquí vemos que las estrategias que deben de tener los gerentes de los KIPs para implementar nuevos, o sea, hacer innovaciones, mejor dicho, tiene que estar balanceada de acuerdo a sus objetivos que ellos planteen. No por hacer, por ejemplo, en este caso, no por hacer más actividades de adquirir bienes de capital, eso te va a implicar de manera directa y en corto plazo vas a tener una innovación en servicio. No, está más orientada al tema de la innovación en proceso, como hemos mencionado. Y también encontramos aspectos de diferenciación entre los KIPs, los TechKIPs, que son los tecnológicos, que eso sí tienen una relación más asociada con la innovación en procesos, y luego los PKIPs y los CKIPs no están tan asociados a estos tipos de innovación. Es decir, digamos, no hay tanta diferencia o no son totalmente marginales los efectos que se encuentran con este tipo de... otro ejemplo a la pregunta si realmente los KIPs peruanos pueden aperturar mercados en el exterior. Bueno, pues este también fue un planteamiento que hicimos en base a esa inquietud que tuvimos, ¿no? Pese a estar en un contexto muy, digamos, o no tan favorable, mejor dicho, para que sea competitivo los KIPs peruanos, pero sin embargo sí encontramos evidencia que también pueden realizar actividades de internacionalización. En concreto, encontramos que en términos de innovación, los tipos de innovación que tienen que ver con la apertura de mercados al exterior de los KIPs son innovación en marketing e innovación organizacional. Y por la parte de la cualificación de los trabajadores, pues se requiere de manera importante que la gran mayoría de los trabajadores tienen que tener por lo menos estudios superiores altamente especializados. Y, por supuesto, esto también es posible a partir de una buena relación o contacto con el cliente. Un poco también lo que comentaba Eduardo hace un momento, que para poder salir a mercados foráneos, contar con una red digamos, de clientes es importante, para que el propio KIPs pueda llegar hacia mercados foráneos.
Y aquí no pudimos comprobar si es que esta relación era recursiva, no, en el sentido de que si es que es por efecto del cliente que llegan a mercados foráneos, o es que ellos realmente luego de dar un servicio, luego llegan de manera, digamos, que ellos promueven que los clientes lleven o sea, perdón, logren internacionalizar. Pero básicamente aquí nos focalizamos a que si realmente por efecto del vínculo que tienen con los clientes se logra digamos, esa apertura al mercado exterior. En cualquier caso lo que aquí también evidenciamos es que sí hay diferencias entre los tipos de equipos. Pero llama la atención que básicamente aquí en esta columna de la izquierda, estos son los datos con respecto al mercado interior, es decir, al mercado nacional peruano. Si se dan cuenta, la mayoría de la innovación que se logra por parte de los KIPs está orientado al mercado nacional y ya muy poco está orientado al mercado exterior. Para el mercado nacional, el tema del nivel de educación pues, pierde significancia estadística, con lo cual quiere decir que quizás las demandas no sean tan exigentes con respecto al mercado exterior. Y finalmente, con respecto a la cadena de suministros, encontramos que tanto la relación con clientes como con otros competidores, como decir, otros KIPs u otros expertos, pues sí conllevan a que se incremente ese mercado interior. Por tanto, esa cooperación que hablaba un poco también Eduardo, en términos de servicios con servicios, también pueden incidir en ese incremento del mercado interior. Bueno, finalmente, la conclusión de este estudio es que realmente hay evidencia empírica que los KIPs peruanos sí logran implementar o expandirse al mercado exterior a partir básicamente de una combinación adecuada, un balance adecuado entre lo que es innovación, calificación, o sea, un buen nivel de estudios de sus trabajadores y, por supuesto, tener una relación muy, muy estrecha con los clientes. Eso es lo que digamos, da muchas posibilidades para que se puedan expandir a mercados internos. Finalmente, este es otro estudio, pero ese es en base a otra encuesta, otra base de datos. Esta es del año 2019, de la Encuesta Nacional de Empresas. Y aquí lo que decimos es que, bueno, hemos cogido empresas de manufacturas y en la encuesta se les preguntaba a ellos si es que realizaban innovación. Y luego también se implementaban prácticas de digitalización. Y si es que además también ellos accedían o acudían a servicios de los KIPs para estos procesos y, por supuesto, para su performance. Entonces, lo que hicimos fue medir un poco ese performance en términos de ingresos por ventas de productos, por la provisión de servicios que tienen las manufacturas y por sus beneficios. Entonces, cuando hemos analizado estos elementos, estos constructos, aquí un poco para especificar únicamente, en términos de capacidad de innovación, son los tipos de innovación, ¿no? En procesos, productos, servicios. Y luego, en términos de prácticas de digitalización, hemos considerado, pues, por ejemplo, cuando los productos se han digitalizado, digamos, hay una digitalización del negocio o del modelo de negocio, también de los procesos de producción, o si también han hecho ellos ventas online. Y en términos de KIPs, aquí están los tipos de servicios que ellos han acudido o han solicitado para estos procesos, ¿no? Como por ejemplo I+D para productos y servicios, solamente I+D para procesos, asistencia técnica para diseño y desarrollo de productos, en fin, todos estos aspectos que pueden quedar. Entonces, sobre una muestra de unas 940 empresas de manufacturas, hicimos este estudio simultáneo a partir de un PLSSM. Hicimos un estudio simultáneo de todos los constructos y encontramos lo siguiente, que es que realmente, fíjense, llama la atención que las empresas de manufacturas peruanas de esta encuesta sí tienen resultados, obtienen innovaciones, es decir, tienen capacidad de innovación. Sin embargo, fíjense ustedes aquí, esta hipótesis 1, no es positiva, es decir, sin embargo, pese a que logran desarrollar innovaciones, luego esa innovación no se traduce en performance o desempeño de la empresa. No es significativa. Igual, obviamente, puede que realmente lo sea, pero
a nivel, estadísticamente hablando, no es significativo. Entonces, aquí, esto de aquí justamente nos ayudaba, nos orientaba, y por eso nos planteamos si es que realmente a partir del uso de los KIPs, quizás complementan estas capacidades de innovación. Efectivamente, si vemos aquí, esta hipótesis 4 es significativa desde el punto de vista estadístico y además complementa el performance. O sea, aquí hay una complementariedad, digamos, una complementación completa. Es decir, el uso de los KIPs complementa la capacidad de innovación de las empresas de manufactura e incrementan las ventas de los productos y servicios. Por otra parte, con respecto a la digitalización, encontramos que esta sí tiene un efecto positivo y directo con el performance de las empresas. Entonces, aquellas empresas de manufactura que desarrollan estas prácticas de digitalización, por ejemplo, la digitalización de productos, como mencionaba, ¿no? Pues sí afecta de manera directa y positiva con respecto al performance. Pero si además acuden a los KIPs para potenciar estas actividades y otras más, también tiene un efecto parcial positivo sobre el performance de las empresas. Por tanto, aquí, con esta pequeña evidencia, también demostramos que ese papel de intermediarios de innovación o de conocimiento, los KIPs para las empresas de manufactura, en el caso peruano, pues también se cumple, ¿no? Finalmente, un par de comentarios acerca de qué es lo que realmente entendemos con estos datos que hemos mostrado. Es que realmente las inversiones en actividades de innovación por parte de los KIPs realmente son importantes, ¿no? Entonces, no solamente es importante invertir en I+D, o sea, que los KIPs inviertan en I+D o adquirir bienes de capital o software, sino además también contar con una alta cualificación de sus trabajadores. Y eso son clave para que los KIPs puedan desarrollar innovaciones y, por supuesto, en particular, innovaciones de servicio. Y ello tiene que estar combinado con una adecuada gestión de recursos humanos y además también con una adecuada gestión de la innovación. Porque recordemos que hablar de innovación es que detrás hay un proceso, hay una gestión que tiene que estar equilibrando justamente esos objetivos que se plantean las empresas. Claro, esto va de la mano de la co-creación, de la innovación de los KIPs con los clientes. Por tanto, esto podría permitir justamente que los KIPs puedan lograr también operar en mercados internos. Y luego, también estos hallazgos nos muestran o nos sugieren en todo caso que los KIPs sí son innovadores, en el caso del Perú, sí son innovadores por sí mismos, aunque también hay que decir que se requieren mayores estudios para seguir contrastando en qué medida los efectos que hemos encontrado pueden ser mejor profundizados o planteados en todo caso, ¿no? Porque toda investigación es sujeto de mejor. Y en particular, aún todavía hace falta mayores contrastes acerca de que si los KIPs que son innovadores, también esa innovación tiene efecto en su productividad, en sus beneficios, en todo caso en su propio rendimiento. Estudios de ese tipo todavía son, digamos, marginales en el caso. Finalmente, consideramos que el rol de los KIPs como intermediarios de conocimiento, para el caso peruano, sí hemos encontrado evidencia. Por tanto, sí hay un impacto positivo, ¿no? Con lo cual mejora el rendimiento y sobre todo el beneficio de las empresas de manufacturas. A pesar que estas tienen capacidades. En cualquier caso, lo que sí les invito es que, que en la medida de lo posible hay que seguir investigando o hacer más investigaciones para conocer más en detalle sobre las dinámicas que tienen los KIPs acerca de la creación de los nuevos servicios o productos, porque también hablamos también del tema de la productización, ¿cierto? Cuando los KIPs incorporan no solamente servicios, sino también productos tangibles a ese paquete, o lo empaquetan con esos servicios que ya tienen ellos establecidos. Entonces, esa productización, ese salto hacia incorporar productos tangibles a su paquete de servicios, también puede ser un elemento diferenciador de los KIPs. ¿En qué medida? Pues eso habrá que investigar y profundizar para ver si también se cumple esta estrategia adicional para lograr mayores grados de innovación por parte de ellos. Asimismo, también, por supuesto, comentar que es importante también profundizar sobre
el efecto que tienen los KIPs en los territorios, o en todo caso en los sistemas regionales de innovación. Y también aspectos concretos sobre esa temática aún todavía, hasta donde yo sé, todavía no hay avances. Bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar. Gracias, y si hay una lectura por ahí, bueno, tengo estos libros para que puedan ustedes leer con toda tranquilidad. Quedo atento a sus preguntas. Encantado de responder. Sí, muchas gracias, Jean-Pierre, muchas gracias, Eduardo. Si me permiten hacer una reflexión, la verdad que tremenda exposición. Creo que esa relación entre los KIPs, la innovación y las TIC, ¿no? Las tecnologías de la innovación, de las comunicaciones, tiene una relación y un intercambio realmente fascinante, donde usándolos correctamente, creo que podemos generar no solo beneficios económicos, sino también sociales, ¿no? Hablar de la inclusión, de la diversidad, de la sostenibilidad, ¿no? Otra cosa que quería comentar es que desde mi punto de vista, la innovación hoy en día ya es un área de negocios, ¿no? Y también es un área de estudio y de investigación, así como fue el marketing, ¿no? Cuando Michael Porter lo hizo famoso, y hoy día pues tenemos áreas de marketing y carreras de marketing. Hoy día la innovación es algo similar. Ya tenemos muchas compañías que ya invierten un presupuesto, ¿no es cierto?, en innovación, y que tienen pues Chief Innovation Officers y un equipo de innovación que está dedicado, ¿no?, a generar esa innovación. Ahora, el tema es que, en mi opinión, aún no está estandarizado. Vale decir, no hay un vocabulario común, ¿no?, en la innovación, o no existe un framework, un modelo de trabajo donde todos digamos, esta es la forma de cómo innovar, ¿no? Ahora me gustó mucho la presentación que habla que la innovación no solamente viene por marketing, sino viene por diferentes áreas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. La innovación realmente viene y se puede generar a lo largo de toda la cadena de valor, no solamente en la parte de marketing, de tecnología, sino en la parte de producción, en cómo ofertamos nuestros productos, cómo los entregamos, cómo llegamos a ese nuevo consumidor que ahora le gusta tener información las 24 horas del día, ¿no? O cómo presentamos nuevos modelos de negocio. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión respecto a la innovación y la voy a comentar. Las malas definiciones de innovación llevan a esfuerzos y recursos desperdiciados. Cuando la innovación es definida principalmente o únicamente como algo nuevo, las empresas terminan lanzando simplemente productos nuevos, solo para lanzar anuncios de productos. Mientras esto puede tener cierto valor, frecuentemente empuja a las empresas en un circuito de lanzamiento de nuevos productos sin realmente producir un valor agregado y ventaja competitiva a largo plazo. Similarmente, las empresas que definen o se enfocan en la innovación solamente con creatividad terminan con muchas ideas nuevas, pero sin mucho valor agregado para sus clientes o ellos mismos. Y para quienes piensan que la innovación es más que nada invención, frecuentemente terminan con muchas patentes y nuevas tecnologías, pero sin beneficios que los clientes o el mercado valoran. Entonces, es importantísimo, creo que definir realmente, tener un estándar en cuanto a lo que es la innovación, ¿no? Nosotros en APESOF creemos que la innovación, y venimos trabajando esto, y me encantaría seguir conversando con ustedes, porque este es un tema realmente que tiene mucho por desarrollar, pero básicamente yo diría que nosotros definimos a la innovación como la creación y captura de nuevo valor en nuevos formatos a lo largo de la cadena de valor. Y esto obviamente tiene mucho para conversar, para intercambiar ideas, pero me encantaría, Jean-Pierre y Eduardo, seguir esta conversación más adelante, porque es un tema apasionante. Los datos que ustedes han mostrado son sumamente valiosos, y a medida que los gobiernos y la empresa privada y obviamente la academia, los investigadores, nos pongamos de acuerdo en base a este vocabulario
o a esta forma de analizar la innovación o cómo aplicar las TIC correctamente, creo que vamos a ayudar muchísimo en el desarrollo de nuestros países, y esa sinergia entre el sector público, privado y la academia va a generar definitivamente una transformación a nivel de país, no solamente a nivel, hoy día obviamente hemos hecho una presentación de los casos de Perú y de España, pero creo que esto es transferible a cualquier país del mundo. Así que mi parte, muchas gracias, ha sido súper enriquecedor escuchar estas presentaciones, y veo que hay una pregunta acá de René Castro. Dices, gracias por la exposición. Respecto al tercer estudio presentado por el profesor Seclen, está alineado con los hallazgos del profesor Tello en relación a que la innovación no tiene efectos significativos sobre la productividad y el desempeño en general de las empresas. ¿Ello podría deberse a problemas en las encuestas y o datos corregidos? No sé si quieres comentar al respecto, Jean-Pierre. Sí, bueno, evidentemente... Estás con tu audio apagado. ¿Ahora? Sí, ¿no? ¿Sí? Adelante, ahora sí. Vale. Sí, evidentemente puede ser plausible eso, ¿no? De que, claro, cuando se hacen las encuestas, lo que tú decías, Enrique, pues a ver qué es lo que entiende por innovación aquel que contesta la pregunta. Entonces, claro, puede conllevar que justamente estas situaciones se den. Pero más allá de ello, yo considero que realmente el tema de qué se entiende por implementar una innovación, si es incrementada radical, en fin, más allá de eso, yo creo que realmente las capacidades por las que se cuentan, y esto lo digo con todo respeto, muchas empresas peruanas no dan, digamos, esa oportunidad para que luego eso se vea traducido en el tiempo, o sobre todo en los beneficios de la misma empresa. Entonces, sí, o sea, tienen capacidad para crear algo, como tú decías, algo nuevo, ¿no? Si se inventa un nuevo producto o se mejora el que se tenía en el mercado, ¿vale? Pero luego esa mejora se traduce en incremento de ventas, en incremento del beneficio. Es donde justamente muchas veces es donde no se puede a veces capturar esa información por el intermedio de la encuesta, sobre todo siendo longitudinal, perdón, siendo no longitudinal, o sea, es una encuesta netamente de un periodo. Entonces, por tanto, en ese caso, no se podría responder esa pregunta. Pero, sin embargo, yo creo de que realmente para responder esta pregunta del por qué las empresas tienen problemas para colocar su innovación en el mercado, pues también hay mucha evidencia empírica a nivel internacional, no solamente en países desarrollados, sino también pues, en países emergentes, acerca que hay un gran problema para colocar, si es que es un nuevo producto, colocar ese nuevo producto en el mercado. Entonces, claro, innovo un producto o servicio nuevo, pero luego eso tengo complicaciones para llevarlo al mercado. Justamente en ese, vamos a decir, desfase o esa transición de generación del producto y colocación en el mercado, es donde muchas veces la función del KIP, las KIPs ayudan a que ese producto sea colocado de manera correcta en el mercado. Entonces, yo creo de que para responder esa pregunta se requiere pues, un estudio más profundo para ver si realmente se debe a que, si únicamente es una cuestión de ha contestado mal el cuestionario, o si realmente es que no tienen capacidades para colocar ese producto en el mercado. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me gustaría complementar también un poco esa pregunta hablando de lo que es la creación de nuevo valor, ¿no? Cuando hablamos de creación de nuevo valor, puede venir a través de nuevos productos y servicios y nuevas tecnologías, ya sea a través de nuevos desarrollos, de nuevas aplicaciones, de nuevos empaques, de nuevos diseños o nuevas propuestas de valor o funcionalidad. Ahora, creo que es importante que los empresarios peruanos también empiecen a hablar de cómo capturar ese nuevo valor, ¿no? Ya sea a través de mercados, de nuevos clientes, nuevos ingresos, ya sea porque ese nuevo valor, por ejemplo, se capture directamente o a través de mayores ventas y o márgenes
o indirectamente a través de un mayor valor de marca, ¿no? que se da, o de nuevas relaciones con socios estratégicos, o mayores expectativas de crecimiento. Entonces, creo que hay que ir homogenizando ese vocabulario de cómo crear y capturar valor de nuevas formas, que para mí es fascinante, y creo que hoy día con su presentación nos queda mucho más claro esa relación de los KIPs, esa relación de la innovación, y cómo las TICs en esa combinación pueden definitivamente transformar no solamente una empresa, una industria, sino países enteros. Así que si no hay más preguntas, y veo que no las hay por el momento, yo particularmente les agradezco a ambos por su presentación. Muchas gracias, Jean-Pierre, Eduardo, un gusto. Muchas gracias, Enrique. Venga a seguir a PESOFT acá en el Perú, le interesa mucho es el tema de la innovación. Queremos liderar el tema de la innovación en el Perú y obviamente la relación entre la academia e investigadores, profesores, doctores como ustedes que ven el tema y entran a investigarlo, a sacar data del mercado, es súper importante. Gracias nuevamente por su presentación y de mi parte creo que hemos tenido una muy buena presentación el día de hoy, así que les agradezco nuevamente su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Jean-Pierre, y gracias, Enrique, por la invitación. Estoy a disposición para lo que quieran. Seguimos en contacto. Por supuesto que sí. Y gracias solamente a PUC por esta sesión que nos ha permitido presentar, creo que muy buenos resultados en cuanto a investigación e ideas, conceptos que los podemos llevar al mercado. Muchas gracias a todos. No. Sí, Alex, creo que eso es todo. Sí, sí, profesor. Eso es todo. Ya voy a cerrar la sala. Listo, muchas gracias. Hasta luego.